Bueno, pues buenas tardes. Vamos a continuar con lo que os decía. Fijaos, hemos hablado de la curva resistente de una tubería, o la curva característica de una tubería, la curva resistente de un sistema, y vimos cómo se podía obtener en función de si era una única tubería o era un acople de varias tuberías en serie o varias tuberías en paralelo. Y a mí al final lo que me interesaba era construir la curva resultante que fuese la representativa de ese sistema. Fijaos, en la curva, en la gráfica que vemos aquí, esta línea, esta gráfica, que está la más oscura, en trazado continuo, sería la curva resistente, la curva característica de la tubería. Y ahora vamos a ver la representación también de una curva característica de una bomba, que suele tener representación de tres campos: el campo del rendimiento, el de la altura manométrica con relación al caudal e incluso la potencia con relación al caudal. Pero bueno, en esta que vemos solo nos aparece el rendimiento, que aquí lo veis, nu, y aquí tenéis la curva de la bomba, donde representa la altura manométrica en función del caudal. El punto donde se produce la intersección entre esta curva de la bomba y esta curva de la tubería, el punto P, será el punto óptimo de funcionamiento de la bomba. Sin embargo, si os fijáis, no coincide con el máximo punto de rendimiento, en nuestro caso. Yo la curva la elijo en función del caudal de diseño y la altura de diseño que yo quiero. Y en función de esa altura de diseño y ese caudal de diseño, yo elijo la bomba, entendiendo que para esa altura y caudal optaré por el rendimiento máximo. ¿Cuándo tengo el problema? Cuando al hacer coincidir la intersección entre la curva de la bomba y la curva de la tubería, no me coincide en el punto P, no me coincide con la altura de diseño ni con el caudal. En este caso, el punto óptimo sería trabajar a un caudal superior al que yo deseo y a una altura manométrica inferior a la que yo deseo. Esto no es un tema menor y exige unos reajustes. Hay mecanismos, como vamos a ver, y realmente cuando el problema es grande es cuando la bomba tiene que estar trabajando en continuo. Si la bomba no tiene que estar trabajando en continuo, pues tampoco es un gran problema. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la curva que os decía. Más cosas. Esta curva característica de la bomba es siempre la misma, siempre y cuando yo no cambie la velocidad de giro del impulsor, porque que sepáis que las bombas, el cuerpo de la bomba se mueve gracias a un motor, y ese motor puede tener un variador de velocidad que es el que hace que gire a más o menos revoluciones por minuto. Si yo mantengo siempre que trabaja la curva de la bomba a la velocidad que me indica el fabricante, obtendré este rendimiento, que es por lo que la he elegido, para esta altura y este caudal. El problema que os estoy diciendo es que al hacerla cruzar con la tubería, con la gráfica de la tubería, con la curva de la tubería, con la curva de la bomba, el punto se sitúa por debajo de la altura manométrica de diseño y por encima del caudal de diseño. La forma que yo tengo de actuar o de trabajar es la siguiente. Yo puedo reducir, y lo que os decía, esta curva es siempre la misma, salvo que modifique las velocidades de giro. Entonces ya no será la misma curva, será otra curva de la bomba, paralela a esta, pero otra curva. Trucos. Pues un truco que es, si esta es la curva de la tubería y yo tengo que intentar acercarme a este caudal de diseño y a esta altura de diseño, pues yo puedo estrangular el caudal de salida, reducir el caudal de salida, y entonces, aunque no puedo modificar la curva de la bomba, sí que puedo modificar artificialmente la curva característica de la tubería, porque al reducir su caudal yo consigo que no trabaje a Q sub P, sino que trabaje a un caudal inferior. ¿Entendéis?
Y al trabajar a un caudal inferior porque estoy estrangulando la salida, lo que consigo es obtener un rendimiento mucho más alto que el que tendría si no estrangulase la bomba. Bien es cierto que obtendré o conseguiré trabajar a un caudal menor, pero la altura de elevación será muy próxima a la altura manométrica de elevación, a la altura manométrica de elevación que yo había diseñado, a la altura de diseño. ¿Cómo lo he conseguido? Reduciendo el caudal, ajustándolo con una válvula, reduzco el bombeo. Otra forma es jugar con las velocidades. Os lo explico aquí en el punto de funcionamiento de la bomba, donde veis que los valores de funcionamiento son los de la intersección entre la curva de la tubería y la curva de la bomba, que es el punto P que os decía, ¿no? Pero otra forma es cuando yo tengo el siguiente inconveniente. Al no poder estrangular la bomba, porque imaginaos que yo me muevo por encima de un caudal superior al punto P. Aquí ya no puedo estrangular la bomba. Aquí lo que tendré que ir es a una bomba de mayor potencia, o si no voy a una bomba de mayor potencia, la otra opción es conseguir que gire a más revoluciones. Por lo tanto, dos trucos para ajustar las alturas de diseño de las bombas. Uno, estrangular la bomba para intentar acercarme, si el punto de funcionamiento no coincide con la altura manométrica o el caudal de diseño. Lo que yo puedo jugar es estrangular la bomba, reducir el caudal, de manera que me acerque y mejore el rendimiento a la altura pedida. O la otra opción es hacer que la bomba gire mediante la colocación de un variador de velocidad al motor, conseguir que gire a más o menos revoluciones por minuto de las dadas. Otra cosa importante también que tenéis que saber es que en las curvas de las bombas, aparentemente lo que tendría que pasar es que a mayor caudal, menor altura manométrica. Sin embargo, esto no es cierto del todo. Al principio se observa que a medida que aumenta el caudal, la altura manométrica sube hasta alcanzar un máximo. Y a partir de ahí va decreciendo a medida que aumenta el caudal. Luego, como criterio general, se puede mantener que a mayor caudal, mayor altura manométrica, hasta cierto punto. En la fase inicial no es así. ¿De acuerdo? Y en lo que os decía de las velocidades, las revoluciones por minuto a las que gira el impulsor de la bomba, guardan unas semejanzas. De manera que yo puedo jugar con aumentar o disminuir el número de revoluciones por minuto para obtener los caudales o alturas manométricas deseadas. Y la relación de semejanza que se guarda entre estos caudales y las revoluciones, siendo n=1 el número de revoluciones por minuto a la que gira la bomba cuando lanza un caudal 1 y n=2 el número de revoluciones cuando lanza un caudal q2, pues se puede decir que guardan esta relación de semejanza. De manera que si yo quiero obtener un q2 mayor que q1, pues el valor que obtendré será aumentando la velocidad, el número de revoluciones por minuto. Y estas leyes de semejanza aplicables a los caudales, cuando las aplico a las alturas manométricas, es a su cuadrado, es igual a su cuadrado. La altura manométrica girando a n revoluciones por minuto al cuadrado sería mantener esta relación donde h2 es la altura manométrica en la segunda hipótesis y n2 es cuando gira a esas revoluciones por minuto que yo le estoy imponiendo. Y con la potencia mantendrían la misma relación, solo que elevado al cubo. Luego el número de revoluciones por minuto, jugando con ello puedo modificar o alterar los caudales, las alturas y por lo tanto las potencias. Y ahí tenéis esas leyes de semejanza que me sirven para reajustar los caudales o las alturas manométricas en función de cómo aumento o disminuyo el número de revoluciones por minuto